Porque cuando pudiéramos cambiarlo, a lo mejor los cambios ya son irreversibles en el planeta Tierra. Y el factor tiempo se convierte en algo histórico-geológicamente acuciante. Precisamente por esta etapa que algunos llaman antropoceno, es decir, la etapa caracterizada por la intervención masiva sobre los equilibrios naturales de la especie humana. Y la cuarta, yo creo que puede ser, que me hace empalmar con el tema de la vida buena o del vivir bien, con algo creo que sustancial, quizá más radical que lo otro que acabo de decir, que es la crisis de lo que podamos llamar el occidentalismo. Es decir, el descubrimiento de América, esta idea de que allí no había nada hasta que lo descubrimos nosotros, tiene aspectos apasionantes. Pero uno de ellos, que un autor al que yo leo mucho, cita con frecuencia y que se entiende muy bien, esto de la emergencia del sujeto étnico campesino en América Latina. La emergencia siempre existió, ahora es una emergencia con capacidad y voluntad de poder. Eso es otra cosa. Bien, esta crisis del occidentalismo tiene mucho que ver porque tres cosas se anudaron al mismo tiempo. Se descubrió América, se construyó el capitalismo y además se hizo de la raza un criterio de clasificación social. El patrón colonial del poder surge en ese momento, unido al eurocentrismo como ideología subyacente. Es decir, que Occidente tiene los valores de la cosmópolis mundial y que el sustrato de Occidente es el fundamento de la cosmópolis mundial. Todo eso va a cambiar y está cambiando y va a cambiar enormemente, porque en esta redistribución del poder, grandes civilizaciones que han sufrido el imperialismo en sus carnes, que han tenido la guerra del opio, que se le ha invadido, se le ha colonizado, están emergiendo como las grandes potencias del futuro, para bien. Y ellas incorporan su cultura. En 1820, China era la primera economía del mundo. La primer Producto Interior Bruto del mundo era China. Y a su vez China era la primera economía de mercado del mundo. Ellos inventaron eso, la economía de mercado. 2 siglos después, China va a terminar siendo la primera potencia económica del mundo. ¿Creen ustedes que eso no va a significar nada en nuestro imaginario, en nuestro sentido y orientación del mundo? No todo, porque es curioso siempre que uno cuando viene a Galicia o a Cataluña o a Euskadi, a un españolito como yo, de a pie, que soy andaluz de Jaén, nadie se nos exija porque hablemos inglés. Se nos puede exigir que hablemos inglés. Es más, muchos nacionalistas dicen que la lengua de verdad debe ser la suya y el inglés. Bueno, me parece, bueno, ¿por qué no podemos hablar los andaluces, gallegos? ¿Y por qué no conocemos euskera? ¿Y por qué no somos capaces de vivir la pluralidad de nuestro Estado? Al menos mientras que hagamos en el mismo Estado. Pues esto también lo digo porque ahora están aprendiendo chino. Ya me enteré que el nieto de Juan Carlos está aprendiendo chino, la nieta. Y están encantados, van a ser bilingües del chino. Bueno, a mí eso me entusiasma, no sé si serán bilingües del gallego, del catalán o del euskera. Pero lo que quiero decir es que hasta nuestras cosas más pequeñas van a verse cambiadas precisamente por esta irrupción que tienen los cambios tectónicos de la economía mundo que se están produciendo ahora y que lo estamos viviendo en presente. Es tan presente y tan acelerado que no nos damos cuenta, como decía la compañera, no tenemos tiempo para dar sentido a los cambios que están apareciendo acelerados. Dicho eso, hoy vivimos una paradoja espectacular. Estamos ante la salida neoliberal a la crisis del neoliberalismo, que se ha convertido en un estado de excepción decretado por el capital. Estado de excepción
ustedes recordarán aquella tesis famosa de Walter Benjamin en Filosofía de la Historia que decía que para los de abajo el estado de excepción siempre ha sido permanente. Pero hay que recordar de que eso lo ha sido históricamente, pero que ha habido etapas donde los de abajo pudieron al menos creer y hasta vivir que eso no era así. Hoy vivimos ante un estado de excepción decretado por los poderes financieros, por el poder económico, con una doble característica: la suspensión del derecho y el predominio de los poderes fácticos, de los poderes de Estado. O sea, el derecho, de hecho en España estamos viviendo una crisis de régimen. Se ha acabado el régimen del 78 y lo está dirigiendo una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Las próximas elecciones, a mi juicio, serán fundacionales. Cuando gane el Partido Popular, el que ganará, va a hacer la transición definitiva a un nuevo régimen político en España, que ya no será de la Constitución del 78 y que será un régimen de facto, donde el derecho será solo la retórica, donde los poderes económicos ejercerán su dictadura. Estamos preparados para esa fase. Tenemos fuerza para esa fase. Tenemos capacidad de lucha para esa fase. Donde el capitalismo triunfante y sin alternativa no solo va a exigir sacrificio humano, sino que a su vez se va a hacer incompatible con los derechos sociales, con cualquier tipo de derecho social, con las conquistas históricas de la mujer, con las conquistas históricas del movimiento obrero, con las luchas de los jóvenes, con las aspiraciones hacia un mundo diferente y alternativo a este. Esa es la crisis civilizatoria que vivimos. Y ese es el momento donde estamos. Y si se mira con ojos limpios, se verá la enorme asimetría que hay entre la realidad y lo que somos. Entre la fuerza de la realidad y la limitación de nuestra fuerza. Y una de ellas, nuestra incapacidad para decir la verdad. Nuestra incapacidad para dar cuenta de lo que pasa. Y junto con eso, o sea, que no somos radicales, nuestra incapacidad para hacer una propuesta a la altura de las circunstancias. Como diría Ortega, a la altura del tiempo histórico, que es este, que yo he intentado clarificar. ¿Y por qué surge ahora eso de la mirada? Bueno, en este patrón colonial del poder que se configura con el descubrimiento de América, con el capitalismo y con la modernidad, son tres cosas que van unidas. Hubo un tiempo histórico y comunitario que no pudo ser disuelto por el capitalismo. El capitalismo, la utopía capitalista, no es otra que hacer que el mercado regule la relación social. Y eso es incompatible con la naturaleza humana. Y cuando el neoliberalismo lleva esto y lo intenta llevar a su fase final, lo único que genera es rechazo de eso. Y no es casualidad, sino que tiene una historia detrás de siglos de luchar contra la opresión y de fortalecerse comunitariamente, que sean los pueblos originarios, los quechua, los aymara, los bejún, los que en su lucha milenaria contra la opresión y también contra la colonialidad del poder, sean los que reivindican la buena vida, que no es darse la buena vida, sino la buena vida, como proyecto político.